Soy Juan Manuel Fuertes, iniciamos aquí un espacio de entrevistas en el ánimo de profundizar el debate político en la ciudad y la provincia, siempre con pluralismo y con respeto. Nos acompaña Juan Fernando Arias, empresario, activista, ex candidato a la alcaldía de Ibarra, probable candidato nuevamente a la alcaldía de Ibarra. Si tuvieses en un corto fragmento que definirle a Juan Fernando Arias, ¿quién dirías que es? Bueno, hola Juan Manuel, gracias a La Naranja. Siempre estos espacios son valiosos, como tú bien decías, la necesidad de hablar de política desde diferentes aspectos, más allá de una candidatura. Es importante que el país empiece a reflexionar, la ciudad siga reflexionando sobre estos modelos de desarrollo, de un vivir bien, de un bienestar para la gente. Juan Arias es un comerciante, un emprendedor. Soy apasionado de la bicicleta, creo en la bicicleta como un gran modelo de desarrollo para la ciudad y redefiniría también como un hombre que le gustan los desafíos, ¿sí? Un hombre que quiere dejarle pues un bonito mensaje y un ejemplo a su hija, pues a mi querida Melita, que es parte del motor de mi vida, como mi mamá, mi papá, mi hermana, entonces, y mis perros, Ragnar, Plomo, que hay que siempre soñar. Soy un hombre de sueños, de utopías, pero también de tener los pies sobre la tierra e ir caminando paso a paso para cumplir esos objetivos en las diferentes facetas, ¿no? Y desafíos que nos pone la vida. Un hombre multifacético. Y a propósito de las utopías, mucho se habla en el mundo actual, en la política, que hoy es hora del pragmatismo, que las ideologías dejaron de tener importancia. ¿Tú crees que las ideologías en efecto no tienen sentido a estas alturas? No, yo creo que las ideologías son valiosas porque al final son los valores, el sentido que le da al hombre, a la mujer, la capacidad de actuar sobre determinada cuestión, acción. Entonces, lo que sí hay que entender desde ese pragmatismo, que lo creo firmemente, y Bukele es un ejemplo de un pragmatismo, es en que el pragmatismo nos permita tomar decisiones siempre pensando en las mayorías y esa ideología sea una cuestión personal, individual. Creo en la libertad, creo en la independencia, en lo que tú decías, en el pluralismo que construya política y que construya democracia, porque aquí no estamos ni en el un extremo ni en el otro. Y lo que está pasando en el país, ese ojo por ojo, diente por diente, mira la crisis que atravesamos en lo político, en lo social, en lo económico, en la inseguridad. Pero si tuvieses que, entre las diversas corrientes filosóficas, optar por una definición que te identifique, comunista, socialista, socialdemócrata, conservador, neoliberal, neoconservador, ¿en qué categoría te sentirías más cómodo? Bueno, yo me siento cómodo en una categoría que juegue alrededor de este pragmatismo, por ejemplo, en responderle a las mayorías. En el país tenemos hoy 7 millones de pobres y va creciendo. Entonces hay que tener una respuesta clara para las grandes mayorías. Pero también tenemos un gran número de emprendedores. Por ejemplo, la economía popular y solidaria representa el 50-60% de la economía nacional. Hay que darles una respuesta. Y lo otro también, trabajar con la empresa privada. Entonces los chinos te dan la respuesta de ese pragmatismo, donde tienen un modelo social, pero además tienen un modelo que desarrolla la empresa privada, desarrolla la innovación y además cree en la capacidad del Estado para ayudar a que las cosas se organicen y mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero en definitiva tú no tienes una ubicación categórica. Mira, mi corazón está en este izquierda. Repertorio. Mi corazón está en izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? Yo creo que lo que representa hablar de que mi corazón está en izquierda significa en que creemos en una mejor sociedad, más justa, en oportunidades para la gente. Creemos en una educación pública, en la salud pública, en el rol del Estado, pero que ese rol del Estado construya condiciones para que venga la empresa privada, para que emprendas, para que tengas las libertades necesarias, y Bukele lo ha interpretado muy bien. ¿Tú te identificas con Bukele? Me parece interesante lo que ha hecho. Yo creo que más allá de identificarnos con líderes, creo que hay que ir tomando las cosas buenas que cada uno hace y aterrizarlos a la realidad. Pero mira. Por ejemplo. Hablemos del tema de Bukele para darle coherencia a la cosa, ¿no? Perfecto. A juzgar en la clasificación que se efectúa, la categoría en la que se encontraría Bukele es indudablemente no solo del centro a la derecha, sino a la derecha.
Pero tú dices, soy un hombre con el corazón a la izquierda. Yo pienso que ahí tienes un error conceptual de lo que es Bukele actualmente. Mira, Bukele en diciembre estuvo con los republicanos y les habla de que hay que subir los impuestos. ¿Pero qué está diciendo que hay que hacer con esos impuestos? Invertirlos para recuperar la industrialización norteamericana que está deteriorada. ¿Qué ha hecho Bukele en su país? Un Estado sólido que invierte, que te genera seguridad, que te reinserta a la gente que está en el tema de la delincuencia, en las pandillas, que quiere tratar de reinsertar a gran parte de esos jóvenes, miles de jóvenes que han sido olvidados por un Estado, como pasa hoy en el Ecuador, y que quiere que esos vuelvan a ser útiles para la sociedad. Entonces, más allá de centrarnos en si eres de izquierda o eres de derecha, está justamente en el pluralismo que tú mencionas, que plantee soluciones de acuerdo a la realidad. Es decir, Ecuador tiene una realidad, Ibarra dentro del Ecuador tiene otra realidad, Imbabura, y alrededor de esa realidad hay que construir una propuesta en ese pluralismo. Donde está gente de derecha, donde está gente de izquierda, donde está gente de centro, donde está la gente que no quiere saber de la política. Es que más allá de lo que en términos literarios, conceptuales, se puede plantear sobre la izquierda, el centro, la derecha, en la propuesta, hablemos puntualmente sobre la alcaldía de Ibarra. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que puede plantear un hombre que se considera con el corazón a la izquierda de lo que, por ejemplo, ha ejecutado el alcalde Castillo? Mira, yo creo que justamente las administraciones municipales van más allá de las ideologías. Es administrar el recurso municipal y ponerlo al servicio de la gente. Punto. ¿Qué significa eso? Hacer obra pública, generar estos modelos que puedan mejorar el comercio, mejorar la economía de los artesanos, darle una respuesta también al campo y la ciudad. O sea, las desigualdades que existen en la relación campo-ciudad hay que saberlas ir acortando, y se hacen a través de infraestructura, se hacen a través de modelos que puedan integrar, por ejemplo, una industrialización de la agricultura, y sobre todo pensando puntualmente en Ibarra, tienes un gran potencial turístico, somos la capital del geoparque. Necesitamos sentarnos, Ibarra a la cabeza como capital de la provincia, a definir hacia dónde tiene que ir Imbabura, hacia dónde tiene que ir Ibarra, y aprovechar lo que ya tiene, lo que te han dejado. Entonces, termina siendo para el ciudadano de a pie y para las respuestas concretas que necesita Ibarra, termina siendo un tema personal el que la autoridad sea de izquierdas o de derechas. Lo que necesitamos es que haya un plan que aproveche las oportunidades que tenemos y que resuelva los problemas estructurales. Oye, si tuvieses que señalar un país que sirva como referencia de lo que es tu forma de pensar en política, ¿cuál sería? Mira, yo he estado en Estados Unidos y tienen un modelo organizativo súper interesante alrededor de la cultura ciudadana. Si la gente respeta el paso cebra, el auto se parquea donde tiene que parquearse, la gente te saca la basura a la hora que tiene que sacar. Me encantan los nórdicos, por ejemplo. Yo creo que los nórdicos son el gran ejemplo de un país que cree en una sociedad que tiene seguridad social, que tiene educación pública de calidad, que el gobierno, por ejemplo, invierte en estos clubes de deporte, de cultura, de teatro, cree en invertir en las personas, invertir en el talento humano. Y eso viene a través de un gran acuerdo diverso, donde está gente de izquierdas, donde está gente de derechas, donde está gente de centro, donde están ambientalistas, y hacia eso tenemos que caminar. La Corea del Norte, ¿qué te parece a ti? Mira, Corea del Norte es algo que no tenemos la capacidad de entender, porque es un país hermético, cerrado, que no se ha abierto al mundo. Y yo creo que hay que centrarnos más bien, en vez de pensar qué está pasando allá, lo que pasa aquí. No, ¿Por qué? Porque ahorita la gente está cansada de estar pensando en que eres de izquierda, eres de derecha. La gente quiere comer, la gente quiere trabajar, quiere que no le roben, Juan Manuel. Y en esa reflexión, desde estos espacios, desde la gente que estamos también pensando en hacer política, necesitamos darle respuestas pragmáticas. Y las respuestas pragmáticas también es en reflexionar en que tienes un gobierno que no está resolviendo los problemas, en que tienes una administración municipal que adoquina calles, pero no resuelve el problema central de Ibarra, que está a 20 años, que es el mercado Amazonas. ¿Ya? Entonces, esa es la discusión que en este momento se tiene que dar desde la política y con herramientas digitales como este maravilloso set y lo que ha apostado la naranja. Entonces, ahí tiene que radicar la discusión. Lo otro es para un círculo muy pequeño que quiere saber si izquierdas, derechas, que quiere empezar esa discusión, que al final no resuelve. Porque hay gente de izquierdas tremendamente corrupta, como también hay gente de derechas. Por eso en esa ideología tiene que estar principalmente valores. Yo me he formado con valores cristianos. Estuve en el Sánchez, estuve en la 4 de Julio.
creo en el respeto, en la honradez, en respetar también la diversidad de pensamiento. Y esa es la carta de presentación que tendremos si la vida, Dios, me permite seguir avanzando en este proceso político que tenemos. Y ahí tengo también otra reflexión. Mira, a lo que voy. Uno de los desafíos más complejos que tenemos los seres humanos es ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y una ideología es una visión que se tiene respecto del ser humano, del mundo, de la sociedad, y es frecuente entonces encontrarse con gente que en lo conceptual se define ubicado en cualesquiera de las tres grandes categorías, digamos, aunque no se las entienda con detalle, el centro, la derecha, la izquierda, pero que ya en su actitud personal diaria o cuando tienen que dirigir instituciones, resultan absolutamente contradictorios con lo que postulan. Y claro, en el ámbito de la izquierda, usualmente a países como Corea del Norte se lo suele ubicar como uno de los referentes de esa tendencia, nada más por eso que te decía, pero bueno, vamos adelante. Si tuvieses que tomar un referente en la política local, un personaje, ¿cuál sería tu referente local político? A nivel de Ibarra, yo creo que mi tío Carlos Arias, el economista Carlos Arias es un gran referente de la política. Es un referente para ti. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, yo pienso que es interesante lo que en su momento Rodrigo Borja hizo a través de una gran concertación nacional. Y en la historia reciente, sin duda, Correa. Es el hombre que sigue despertando pasiones, amores y desamores. Y yo creo que ahí viene la reflexión que tiene que seguirse dando en la sociedad ecuatoriana, pero superando estos amores y desamores, donde lo que hizo en el gobierno de Correa, pues ya está ahí. Si tú tuvieses sobre Rafael Correa que señalar su principal virtud y su principal defecto, ¿cuál dirías que es? Yo creo que una virtud puede ser haber trabajado por la gente más pobre, haber generado una infraestructura importante para el país, haber hecho que el Estado funcione. Tú que tienes más años y has estado en política, Juan Manuel, sabes lo que era el registro civil. Ahí la gente vendía chochos en donde hacías el turno o no había turnos, como pasa hoy. Entonces creo que esa transformación hay que saberla reconocer. Y lo otro es que también cometieron errores, se dejaron adular de un grupo que estaba únicamente usufructuando del Estado. Y esa crítica, quienes no hemos sido parte de ninguna administración pública, quienes hemos servido a la ciudad, a nuestra provincia, desde lo privado, desde el emprendimiento, sabemos lo complejo que es la situación actual y cómo sufre el emprendedor, cómo le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos una oportunidad interesante de mostrarle a Ibarra cómo con esa experiencia podemos mejorar las condiciones de la gente. O sea, cuando me hablas de defecto, en los términos que estás señalando, te refieres a corrupción. Sí, es que, mira, la corrupción es parte del ser humano. Pues. Sí, pero estamos hablando del defecto principal que tú le verías. Es que no. Tú quieres encasillar el tema en si Correa es o no es corrupto. No. Yo pregunté, digo, ¿cuál la principal virtud y cuál es el principal defecto? Corrupción. Yo lo que estoy diciéndote, no estoy diciendo si Correa tuvo el defecto de ser o no corrupto, eso tiene que decirlo la justicia. Pero lo que tú generas con esta idea es que sigamos en la polarización, pues, si eso es bueno o malo Correa. O sea, el tema está en entender lo bueno que se hizo, pues. Y también desechar lo malo. Hay un grupo de aduladores de Correa que también le hicieron pecar, pues. O que estuvieron en cosas, pero tendrá que ser la justicia. Porque como tú decías, necesitamos institucionalidad, necesitamos un Estado plural, pero que actúe en función de Estado, no en función de partidos. Mira, un referente es un ejemplo. Y en la medida que se trata de seres humanos, hay de lo bueno, hay de lo malo, hay virtudes, hay debilidades. Y yo te decía, en tu referente, Rafael Correa, ¿qué le encuentras como la principal virtud y qué el principal defecto? Entonces entiendo que en lo segundo te decías, se dejó adular. Sí, yo creo que el problema no está en... La calentura no está en las sábanas, Juan Manuel. El tema está en que este país, si los medios de comunicación quieren seguir en la telenovela de que si Correa es bueno o malo, o que si la izquierda o la derecha, no vamos a resolver los problemas. Aquí tenemos un gobierno que no está resolviendo las cuestiones. En seguridad, en salud, en gestión del Estado, que eso no tiene ideología. Mira, acabo de
he venido estudiando estos últimos años lo que significa pues la mejora continua, lo que significa la eficiencia, la eficacia, y eso tiene que estar desde el sector privado también en el sector público, porque al final el sector público viene a ser una empresa que te da un servicio social, que te genera valor ambiental, pero ahí tiene que estar, y eso ya se va más allá de izquierdas o derechas, y necesitamos que este país empiece a entender la necesidad de tener un Estado que resuelva los problemas. Eso no pasa. Traduzcámoslo a Ibarra, tenemos una administración municipal que solo hace adoquinados, que no resuelve el problema del mercado. Somos la capital, la única capital de provincia del país que no tiene un mercado decente, porque hay una administración municipal que gestiona los recursos para su familia, pues, que es la realidad. Entonces la corruptela está en la derecha o en los que bailan al son que les tocan, y también está en la izquierda. Entonces es un problema del ser humano, no de una ideología, Juan Manuel. Esa discusión tiene que estar en todos los espacios, en la universidad, en los medios de comunicación, en los grupos de reflexión política. Porque caso contrario vamos a seguir poniéndonos a unos de buenos y otros de malos, y así no vamos a salir adelante. Es que lo que nos debe identificar a los seres humanos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y lo ideológico se manifiesta cuando se dirige, cuando se está en espacios de poder, en las acciones concretas. Es decir, mi concepción del bien común, si es que soy de una categoría de izquierda, estará vinculada más con cambiar el estado de cosas y sacar de la pobreza a la gente. Mi concepto del bien común, probablemente si estoy en la derecha, es mantener las cosas básicamente como están, y eso implica no necesariamente buscar la equidad. Es decir, lo ideológico sí tiene importancia, uno, y dos. Sin duda. En sociedades como las nuestras, bueno, en general en la política pasa esto, pero en sociedades como las nuestras particularmente, la personalización de la política es enorme. No hay proyectos colectivos y por lo tanto los referentes son muy importantes. ¿Quién puede desconocer el peso de Rodrigo Borja en la izquierda democrática, o el de Hurtado en la democracia cristiana, o el de Correa en la Revolución Ciudadana? Por eso es que decía la importancia del referente y reconocer que hay virtudes y hay defectos. Totalmente. Y comparto contigo en donde nuestras sociedades se han guiado más allá de los partidos en torno a líderes. León Febres Cordero, Nebot, yo creo que es un líder importantísimo, y es interesante escuchar la visión de Nebot, porque podremos estar como quizás en otra orilla, pero tiene cosas muy interesantes, que transformó en su momento a Guayaquil, ¿ya? Entonces, a lo que yo me voy es en que sin duda la ideología es parte de, pero es un tema del individualismo como ser. Si tú estás en política, necesitas pragmatismo, más aún en una administración local, donde a la gente no le interesa si eres de izquierda o de derecha, quiere que le resuelvas el mercado Amazonas, quiere que solucionemos los problemas de movilidad de la ciudad, que recuperemos Yaguarcocha, el río Tahuando, que construyamos un gran proyecto para fortalecer la loma de Guayabillas como un pulmón de la ciudad, como un gran bosque protector, o cuidar que nos siga creciendo la franja agrícola alrededor del Cubilche. Eso no es ni de izquierdas ni de derechas. Vamos a verificar o a intentar verificar cuál es el nivel de calidad política que tiene Ibarra. ¿Cómo miras tú el debate político en la ciudad? Yo creo que en definitiva en el país es precario, porque se ha polarizado la sociedad. Necesitamos que el Ecuador reme hacia el mismo puerto, pero respetando esa diversidad. No estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, es que estos le votaron al cartón, y esto es una falta de respeto, porque si yo le voté, o la persona decidió votar a tal candidato, en este caso a Noboa, hay que saber respetar, le votó por algo, porque se cansó de las otras figuras que están en la otra orilla. Y lo mismo acá, los que le votaron acá tienen que saber respetar. Yo creo que la consulta popular nos da una respuesta muy interesante de cómo el país, si tiene una discusión política y que los políticos y los partidos no la han sabido entender, porque ellos están en esta pelea, en esta persecución de un lado, del otro, y la gente al final te votó por en la consulta popular defendiendo la Constitución, que no es una Constitución ni de izquierdas, ni de derechas, ni
ni de un partido ni de otro. Es una constitución que cree en la vida. ¿Dirías que el debate político acá local es aburrido? No podría decirlo. Creo que La Naranja lo hace divertido. Hay otros medios también que lo hacen divertido. Pero se supone que más allá de la participación de estos actores, quienes están llamados fundamentalmente a protagonizar el debate son los actores políticos. A eso me refiero cuando te pregunto si en el escenario de los actores políticos yo creo que hay que el tema se vuelve aburrido. Mira, es que la gente quiere respuestas concretas. La gente no le interesa estar viendo una entrevista de 30 minutos hablar de política. Quiere que le resuelvan sus problemas, quiere trabajar. Quiere que aquí haya proyectos de desarrollo. El joven estudiante estará ahorita en Kik o estará viendo algún TikTok y no le interesa quizás una reflexión política del país, de la ideología. Quiere trabajo o quiere seguridad. Entonces, creo que el desafío en este momento también es cómo usar las redes sociales, el internet, la tecnología para democratizar la información, para llegar a puntos de común acuerdo. Y si nos vamos a cómo está la lógica política en la ciudad, hay un secuestro en Ibarra de la alcaldía. La alcaldía tiene financiando ciertos medios, no hay una discusión real. Aquí se llevaron el terminal terrestre, tiene nombre y apellido, se hizo en la administración del alcalde Castillo, un consejo municipal alfombra del alcalde que entregó nuestro terminal terrestre por 25 años, cuando son modelos de negocio que tiene que participar la administración municipal. ¿Y en dónde está la oposición política? Eso hay que decirles a quienes viven ganando $2,000 pues en ese consejo municipal. Yo soy un comerciante. Yo asumí la decisión de ir a la alcaldía, o asumimos, porque creemos en una propuesta distinta. Caminamos, usamos la tecnología, no teníamos chequeras o capital oscuro que financie nuestra campaña y hemos continuado desde ahí. Pero esa responsabilidad es de los concejales. Y la ciudadanía tiene que exigir que este consejo municipal en esta última etapa haga algo o reflexione de alguna forma. No lo ha habido. A la gente que quiera de este consejo municipal volver a participar, la ciudadanía tiene que castigarle en las urnas. Porque no han hecho nada, pues. La oposición se justifica en la medida que ninguna administración es perfecta. Sin duda. Punto 1. Y punto 2, porque respecto de la vida, de la gestión institucional, existen diversos ángulos de vista, y esos son visiones ideológicas, son visiones de intereses, y en consecuencia, considerando que el gobernante no es perfecto, es obvio que quien tiene que, en la búsqueda de evitar que se le perjudique al ciudadano, impulsar en el debate político los correctivos, de ser caso las sanciones, es precisamente quien no ganó la elección, pero que tiene el rol de actor político, sea individual, sea colectivo, y en consecuencia, sin lugar a dudas, los concejales tienen allí un rol fundamental, pero también los dirigentes políticos. Y la pregunta era esa: ¿qué pasa con la oposición en términos racionales? No desde la búsqueda simplemente de ver cómo se ataca al gobernante de turno. Exacto. ¿Qué pasa con la oposición en Ibarra? Yo creo que el tema es en que el país también está en un momento complejo de la política, en donde has tenido elecciones a presidente pasando 2 años. Eso también hace que haya todo mucho ruido alrededor de la conversación ciudadana, y no ha habido esa capacidad de diferentes actores, de diferentes sectores. ¿Cuánto pesa la inexistencia de organizaciones políticas serias en que ese debate tampoco tenga la profundidad del caso? Ese es un tema duro para el país, porque va a ser un problema que va a continuar los próximos años. Es decir, no hay organizaciones políticas serias, salvo 2, 3 que están ahí en el escenario, pero el punto está en que 7 de 10 ecuatorianos no confían en ningún partido político, ¿sí? O tiene su desconfianza o no se ve representado. Entonces, la política y la discusión política se tiene que hacer no solo desde los actores políticos, sino también desde medios de comunicación honestos que hagan este ejercicio de comunicación alrededor de la diversidad, alrededor de una reflexión de lo que pasa en el cantón, de lo que pasa en el país. Y ese es un desafío que tiene el Ecuador en este momento. Lamentablemente, este régimen de partidos, que coincido plenamente contigo, necesitamos más partidos políticos, o sea, de izquierdas, de derechas, de centro, no sé si más, ¿no? No sé si más, pero de mejor calidad. Exacto, me refiero a eso. Necesitamos quizás nuevos, una gran renovación, pero eso en el momento en el que estamos es tremendamente complicado.
Y a mi criterio, y lo hemos reflexionado muchísimo, las administraciones municipales, juntas parroquiales, las prefecturas, pero principalmente los municipios, desde ahí se puede construir una alternativa para que el Ecuador en sus ciudades, en sus territorios, en sus barrios, genere una participación ciudadana, política, desde la diversidad y no desde un número. ¿Tú crees en la democracia representativa? Sin duda. Ok. Sin duda. La democracia representativa supone la existencia de organizaciones políticas. Hasta el momento no hay otra forma de designar representantes que no sea canalizando a través de organizaciones políticas. Eso conlleva a que, por un lado, para que tengamos una democracia de calidad, tengamos una ciudadanía de calidad en el sentido de la preocupación por lo público y tengamos organizaciones políticas de calidad. La conclusión a la que podemos llegar en lo local es que definitivamente acá no tenemos organizaciones políticas de calidad, porque eso se refleja en estas verificaciones que tú señalas sobre el desempeño municipal y la falta de debate alrededor de eso por parte de quienes son los principales responsables en el debate político, que son los actores que deben estar en las organizaciones políticas. Y ahí te quiero aportar dos cosas que me parecen importantes. La una es que esta reflexión política, esta cultura ciudadana de reflexión, tiene que traducirse a la participación ciudadana en los barrios, en las presidencias barriales, en las presidencias de las juntas parroquiales. Y eso tampoco ha habido. Porque hay un secuestro de la administración municipal por parte de la administración actual. Conversé con unas... Okay. Déjame terminar, Verás, la idea. lleguemos al acuerdo que desde el municipio no se ha impulsado la ciudadanización adecuada. Exacto. Perfecto. Pero el municipio no tiene nada que ver en la debilidad, en el raquitismo, la irresponsabilidad de las organizaciones políticas. Pero ahí viene el otro, es que este es un enfermo terminal, pues la democracia alrededor de las organizaciones políticas. Está eso complicado. Y hoy más aún con el crimen organizado alrededor de las diferentes organizaciones políticas. ¿Pero qué hacemos? Con solo ciudadanos no es suficiente. La municipalidad tiene hoy una oportunidad desde los municipios para encontrar alternativas de participación ciudadana a través del arte, de la cultura, a través de la organización barrial, para también defender los barrios en el tema de la inseguridad. Es la alternativa que tenemos actualmente. Porque este es un proceso que le tomará al país... Ahora, 15, 20 años, Juan Manuel. En la búsqueda de ser equilibrados, es obvio que nadie hace todo bien ni hace todo mal. ¿Qué méritos le encuentras hasta el momento a la administración de este último periodo del alcalde Castillo? Ahí justamente lo que tú mencionabas, las visiones, que obviamente nosotros tenemos una visión diferente de desarrollo para Ibarra, versus lo que hoy plantean. Y eso es ideológico. Relativamente. Y eso es ideológico. Yo creo que es relativo, porque al final esta es una visión que se ha encargado de responder lo que hace 20 años era una necesidad urgente, que es la infraestructura, que es las necesidades básicas, que está bien. Y la virtud podría ser en que tuviste una alcaldesa joven que no hizo una buena administración, ¿sí? Pero hoy tienes una administración que de una u otra manera en algunos aspectos funciona. Me gusta lo que están haciendo alrededor del deporte. Ibarra es una capital deportiva por excelencia, no solo de la provincia, sino del país. Y yo creo a nivel internacional tenemos un potencial enorme. Y les agradezco porque seguramente revisaron nuestro plan. Si tú revisas nuestras entrevistas en campaña, planteamos justamente eso. Ibarra es una capital deportiva. Y si lo han hecho hay que saludarlo y eso hay que continuarlo. Lo otro, asumieron la administración del ferrocarril, eso hay que darle un gran aplauso. Porque es nuestro, el ferrocarril es historia, es cultura, es el corazón también del mercado Amazonas. Entonces, son dos cosas que yo creo que son súper positivas y que tienen que ser un gran acuerdo político. No se puede llegar a hacer borrón y cuenta nueva de esas conquistas que son de los ibarreños, de las ibarreñas, de la gente que viene de otros cantones, de otras provincias, a vivir a nuestra ciudad. Porque Ibarra es hermosa. Y si en la misma onda de la ecuanimidad tuvieses que señalar los principales errores de esta administración, ¿cuáles serían? No hay una respuesta al comercio, que es el corazón de la economía de los ibarreños. 7 de cada 10 ibarreños, ibarreñas, vive del comercio. En el mercado Amazonas,
en la artesanía, en el tema del emprendimiento, negocios como el que yo tengo, la pymes. Hay grandes empresas también de consumo masivo y no ha habido una respuesta de organización al mercado Amazonas porque nunca la tuvieron. Y la respuesta que ellos plantean es justamente lo que tú decías, visiones que únicamente benefician a grupos de poder. ¿Qué es lo que hicieron con el mercado Amazonas? Y es lo que todavía quieren hacer con los 70 millones de un famoso nuevo mercado que no tienen plan de gestión. Y para añadir un tercer problema es que los famosos polideportivos pasan 2, 3 años y están en soletas o no tienen un modelo de gestión. O hay también, que eso hay que discutirlo alrededor del problema de la corrupción, ¿sí? Que hay también dirigentes barriales corruptos, pues, secuestrando los espacios públicos, los polideportivos, las casas comunales. Eso hay que llegar a cambiar, Juan Manuel. ¿Cómo se cambia eso? Con modelos de gestión, con una administración eficiente, eficaz, que tenga metas, que sepa qué es lo que tiene y cómo puede aprovechar eso para que genere seguridad, para que genere empleo. Ibarra, por ejemplo, es un referente educativo. Tenemos un potencial increíble. Se habla de que Yachay es la ciudad de conocimiento, ¿no es cierto? Ibarra es en realidad la ciudad del conocimiento. Porque si tú te fijas en el gran desarrollo de la modernización de Ibarra que estamos impulsando, Urcuquí termina siendo un barrio más de Ibarra. Estás a 10 kilómetros, 12 kilómetros. Entonces, ese es el gran proyecto que necesitamos avanzar, en donde Ibarra tenga una visión de corto, de mediano y largo plazo. Los chinos se han desarrollado planificando a 50 años, los europeos planifican a 15, a 20 años, has estudiado muchísimo, alguna vez conversamos el tema de cómo se ha desarrollado Alemania, un gran acuerdo de partidos, aquí va a ser difícil ese acuerdo de partidos, pero sí de líderes, de nuevas lideresas, de líderes también que tienen su experiencia y que no se haga borrón y cuenta nueva. O sea, aquí hay que continuar las cosas positivas. Y en este marco, por todo lo que alrededor se ha venido diciendo, ¿cómo evalúas la decisión del alcalde Castillo de promover a su hijo para una eventual esa es la repetición familiar, digamos, de la deshonestidad, alcaldía? pues, que caracteriza la política en este país? ¿Por qué con recursos públicos? ¿Qué es su hacienda? ¿Qué se creen? Respeten la inteligencia de los ibarreños. Y no lo hemos dicho solo con lo que al bebé le tenga a todo lado y con la plata pública. El derecho a buscar que su hijo sea alcalde es legítimo, sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que objetas? Pero con plata de ellos, no con los recursos de la ciudad. O sea, al momento están utilizando recursos municipales para promocionarle. Lo que se ha podido ver en redes sociales es que le han llevado de llavero a las inauguraciones del municipio a hablar de que tienen una supuesta fundación, que quién sabe cómo la financian. Pero la gente entiende la deshonestidad. Esto no es una hacienda, Juan Manuel. La democracia se construye con liderazgos. Y en eso hay que reconocer que el alcalde Castillo es un líder, pues. O sea, sería torpe no reconocer el liderazgo del alcalde. Pero también es un liderazgo que ha tenido muchos problemas y nos ha demostrado que hay una esencia de deshonestidad, de no ser transparente con el recurso municipal, con decisiones tremendamente trascendentales, la venta del parque, el entregar el terminal terrestre, el fracaso del mercado Amazonas. Esos son los proyectos concretos de la ciudad, pues yo puedo hacer adoquinados, puedo hacer parques, eso hace cualquiera, pues Juan Manuel. Pero el proyecto de visión de ciudad, ¿dónde está? ¿Tú podrías en este equilibrado análisis, reconociendo lo bueno y lo malo, señalar categóricamente que en la gestión del alcalde Castillo se puede observar auténticas políticas públicas diseñadas y ejecutadas o una suerte de bartolerismo? Yo creo que hay capacidad de ejecución. Eso es un hecho. O sea, ¿te imaginas? Mira, a la ciudadanía visite algunas de los rótulos de la anterior administración, que esa administración salió de la costilla de Castillo, ¿no? Escaco sale de ahí. Escaco se formó con él. Son lo mismo en la práctica, ¿ya? Tenía pues inversiones de $5,000, más costaba el rótulo que lo que ejecutaban. ¿Y lo ejecutaban en cuántos meses?
Hoy sí hay ejecución. Y eso hay que saberlo reconocer. Y necesitamos un sector público eficiente. Pero que esa eficiencia sea para la gente, no para su familia o su grupo de financistas, pues. Pero bueno, eso no significa necesariamente que de por medio esté una política pública correcta en el diseño. Exacto. Y en la ejecución. Falta la visión. ¿A dónde va Ibarra? Los parques son importantes. La mamá le manda al guagua a que vaya al parque. Porque lo otro puede ser cositerismo, ¿no? Una cosita por aquí, otra cosita por allá. Lo que tú dices, clientelismo. Ya, hay que pasar del clientelismo al gran proyecto de ciudad. Asumiremos en su momento la decisión de participar a la alcaldía de Ibarra y tendrá que ser en base a un proyecto, no a 2027. ¿Estás decidido? Al menos... ¿Estás decidido? Yo creo que a participar en la elección que se viene. Es una gran posibilidad. Okay. Que ya la asumimos en el 2022 cuando me decidí participar. Sin estructura, sin partido, sin chequeras. ¿Cuál es la diferencia entre el 2023 y el 2026 para Juan Fernando Arias? Hemos madurado políticamente, entendemos... ¿En qué se manifiesta esa madurez política? Esa madurez en reconocer el liderazgo del alcalde saliente. O sea, en la vida yo soy un hombre de desafíos, deportivos, en este caso a nivel de lo que le podemos servir a Ibarra, y hay que saber reconocer esos liderazgos y esa presencia territorial también, ¿ya? Pero lo más importante, Juan Manuel, y qué es lo que ha cambiado del 22 al 26, es que hoy conocemos la ciudad, es que hemos asumido el apoyo, 30,000 votantes, Juan Manuel, lo digo humildemente, ¿sí? Sin pretensiones ni nada. Asumimos 2 semanas, 1 semana, 2 semanas después de que se acabó la campaña en el 23, hemos seguido conversando con la gente y conjugándole con mi negocio, con mi rol de papá, con todas las actividades que uno hace, porque yo no vivo de la política. No soy el político tradicional. Y en lo emocional, ¿cómo está Juan Fernando Arias? Quiero decir, siempre el estar en estos espacios, no digo en este, precisamente en estos espacios que genera el protagonismo político, y luego eventualmente en el espacio del poder, la pompa, la ceremonia, cuando no se tiene el equilibrio emocional adecuado, los lleva a ser unos auténticos insoportables, prepotentes. ¿Juan Fernando Arias no se considera un rockstar de la política? No, yo soy una persona que me gustan los retos. Yo sueño con ver esta ciudad transformada y dentro pero ya en el plano de lo real, dentro de ese... Hoy eres un personaje. Mira, te reconocen, seguramente mucha gente se acerca a ti. Eso, ¿cómo, desde el ego, cómo has logrado controlarlo? Yo recomiendo el Ikigai. Hay que revisar un poquito de la cultura japonesa, que es súper interesante para encontrar los equilibrios. ¿Ya no te has mareado? No, yo he trabajado justamente en eso, por eso te hablo de madurez, en tener un equilibrio con mi familia, mi trabajo. A mí me encantan mis perros, el deporte, el tema económico a nivel de mi negocio también. Y esta pasión, que la política al final la llevo en la sangre. Somos mi tío, un hombre de servicio. Mi papá, tengo el ejemplo del comercio desde muy joven, acompañándole a trabajar. Y qué mejor que se ha ido dando las cosas a través de mi relación con empresa privada, con proyectos que hemos impulsado. Hemos podido conocer de cerca la ciudad. Y eso nos llevó en el 2022. Eso generó un resultado en el 23. Porque también caminamos. Me encanta estar en este tipo de conversaciones porque creo firmemente en la comunicación. La comunicación es uno de los motores de la democracia, de la reflexión. Y hoy, ya en el 26, camino para el 27, ha sido lindo conocer diferentes lugares que me invitan a conversar. Pero yo no voy a decirles, es que esto tiene que hacerse y acá vamos a poner esto y acá va el segundo piso de la casa comunal. No, yo voy a escucharle a la gente a ver qué necesitan. Porque hay cosas que están hechas, Juan Manuel, pero no se están utilizando. Y ahí vamos a optimizar también recursos. Yo vengo de la empresa privada. Yo sé que con poquito hay que hacer mucho. Esa también es parte de nuestra diferencia con quienes han vivido de la política, con quienes entienden al municipio, entienden al Estado, entienden al ministerio como una caja chica. Y yo no creo en eso. Y perdón, cierro la idea. Y por eso también hemos tomado posiciones políticas a través de lo que vive el país. Porque no estamos esperando hacer política para estar en la papeleta. Estamos construyendo política con la gente.
conversando, escuchando, sin coincidir muchas veces con la señora que te dice, vea, yo pienso esto, sí, pero yo pienso este otro. Y eso es lo lindo de ir construyendo una propuesta verdaderamente participativa. Y eso tiene que venir acompañado del Internet, porque ellos tienen los millones, tienen las chequeras detrás de los financistas, de los contratistas. Nosotros tenemos esto. Y me compraré unos 2 pares de zapatos, Juan Manuel, y saldremos a caminar, a conversar con la gente, a escucharle, a invitarle a que soñemos en que la política sí es una herramienta de transformación. En el no solo supuesto, sino encaminado ya, proyecto de volver a postular para la alcaldía, ¿por qué organización sería? Tenemos un espacio independiente, ciudadano, que en su momento lo daremos a conocer, pero pensamos claramente en que esta propuesta política de asumir la candidatura a la alcaldía, primero la gente, segundo la gente, tercero la gente y abajo los movimientos políticos que nos quieran apoyar. Tengo una gran relación y además corrimos en la lista 62, es un movimiento provincial. Somos libres. Somos libres, es un movimiento ciudadano. Pero tu vinculación no es militante allí. No, porque los movimientos no existen, Juan Manuel, en el sentido de la representatividad con la gente. Pero entonces allí no cabría, en el marco de Juan Fernando Arias, el que asume desafíos, asumir el desafío de generar o ser parte de una organización política que pueda tener otras características de calidad. Sí, yo pienso, comparto plenamente contigo, lo necesitamos, pero somos una propuesta que optimiza recursos, que no tiene capitales oscuros detrás, porque para hacer política en este país tienes que tener una chequera grande detrás. Y ese es uno de los grandes desafíos que también hay que discutirlo, porque ¿cómo haces democracia versus Goliat? Y acá está David. Es una cosa que también tiene que reflexionarse. ¿Cuál es nuestro planteamiento y nuestra solución? Conversar con la gente. Y en esa conversación con la gente también hemos conversado con movimientos. Y tenemos hoy ya una gran relación. Por un lado está la lista 62, por un lado está el movimiento Juntos, la lista 70, donde tenemos una relación de igual a igual, de vis a vis, donde primero estará el proyecto de la ciudad y después lo que venga o lo que planteen los movimientos, sea un movimiento, sean varios movimientos. Me han invitado de varios movimientos, Juan Manuel. ¿Y la Revolución Ciudadana? He conversado con gente de la Revolución Ciudadana, pero ya no corrimos por ellos en el 2023 y desde el 2022 yo he dejado de militar en la Revolución Ciudadana. Pero en la segunda vuelta presidencial estuviste cercano. Sí, me invitó Luisa, es una mujer. Eso no es que generó algo más que Luisa me invitó, una relación personal con ella. Luisa me invitó, ella al final fue la candidata finalista, era una invitación importante, asistimos. ¿Qué planteamos? Proyectos concretos para Ibarra, para Imbabura, kilómetro 114, que es la vía hacia La Carolina, Lita, eso es un tema urgente que hasta ahora no responde el gobierno. Necesitamos que se termine los cañaverales hacia Imbayas, hacia San Antonio, y nuestro planteamiento, pues la recuperación de Yaguarcocha, ¿no? Eso es algo que no puede esperar. Pero no descartas como posibilidad el auspicio de la Revolución Ciudadana. Dependerá de muchos factores. Pero no está descartado. No, con ninguna organización, porque creemos en la unidad. Pero esa unidad tiene que estar primero la bandera de Ibarra. Y eso es lo que a nosotros nos mueve. Porque todos los movimientos, sin excepción, tienen intereses que a veces están sobre el plan de ciudad, sobre el plan de provincia e incluso sobre el plan de país. Por ende, ¿qué nos hemos hecho o qué hemos reflexionado? En que hay que organizarnos, estar fuertes para nosotros tomar la mejor decisión. Pero primero el proyecto ciudad, primero la bandera de Ibarra. Y en este espacio me ha venido a visitar gente que estuvo caminando con el presidente Lasso, que ve en Noboa un líder o ya está algo desilusionada, gente que no cree en la política, gente ambientalista, gente que está en el tema de la agricultura, en el turismo, gente de la misma Revolución Ciudadana. Primero la gente, Juan Manuel, después vendrán los dirigentes. Porque eso es lo que te decía, que critico del gobierno de Correa. Porque hay cierta dirigencia que le ha adulado, pues, y se han dedicado a hacer, entre comillas, política en base a sus intereses y no los de la gente. Oye, luego del proceso electoral, ¿no existió un engranaje con la concejala Jáuregui, que fue electa por el movimiento de ustedes? Tengo una buena relación con Belén. Yo creo que es una mujer profesionalmente brillante. ¿Y cuál ha sido el rol, por ejemplo, en ámbitos fiscalizadores? Me parece que le ha quedado, nos queda debiendo en mostrar su trabajo a la ciudadanía.
Y lo he dicho de forma respetuosa porque tengo una gran consideración, la consideramos una gran compañera, está dentro de esta estructura, sin duda es una lideresa importante, pero también hay que asumir los desafíos. Y el no tener una posición firme, no solo adentro, sino con la ciudadanía versus una administración que en ciertos puntos no está respondiendo a la gente, creo que ahí es una reflexión, lo haré ella internamente y principalmente lo hará la gente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos, en este proyecto que estamos construyendo, ser transparentes y decir las cosas no con el fin de ponerte el codo, la zancadilla, sino en que reflexionemos y en que todos tenemos la capacidad de enmendar. Y también eso implica que en la selección de los candidatos tiene que venir de la gente. Que hacerse una revisión más exhaustiva para no tener y por eso te estos digo, desequilibrios. Mira, y por eso te digo en que me interesa más que, o nos interesa más, que organicemos a nuestra gente y de aquí salgan los candidatos. Porque también ha venido gente que quiere decirme, ve, yo te pongo tanto, pero quiero ser la concejala, quiero ser el concejal, quiero ir a la dirección tal. Por ahí no va. Ahora, tú haces referencia a todo este riesgo que existe de capitales maculados, manchados, que suelen a veces deslizarse en las campañas electorales. Y claro, está bien esto del internet, del boca a boca con la gente, pero eso no es suficiente. Una campaña electoral requiere recursos humanos, económicos. ¿De dónde va a salir eso para la campaña de Juan Fernando Venimos Arias? impulsando ya un crowdfunding, sí, que es básicamente una vaca ciudadana para ir gestionando algunas actividades, tema de la logística, la alimentación, que grabar un video, que hacer alguna actividad en el barrio. Y nosotros creemos en la minga. Mandani acaba de ganar la alcaldía de Nueva York con una gran minga, 100,000 voluntarios. Acá vamos a hacer algo parecido. 1,500 voluntarios, fácil, tendremos de aquí a 6 meses. Y ya para la campaña estaremos 3,000 voluntarios. Ahora, comiéndose el cantón, Juan Manuel. Esa va a ser el primer paso de lo que tú sabiamente mencionas. La construcción de una organización política, de hecho, y que sería importantísimo que también sea en derecho. Desde una visión municipal, desde una visión local, y que aporte a esta discusión nacional que es urgente. El país ya no está en terapia intensiva, lo estamos perdiendo. Esto ya lo vivió Colombia en los 80 y 90, lo vivió México, y necesitamos que haya un gran acuerdo político de todas las fuerzas para encontrar salidas. Caso contrario, estaremos, no sé, en un año, en unos meses, otra vez con conflicto de ¿qué? Nuevo presidente, nueva presidenta. Ahora, eso nos daña como país y duda. Frena el desarrollo. Ahora, en perspectiva, al momento se barajan algunos nombres de quienes podrían competir para la alcaldía el próximo año. Estás tú, Lucía Pozo, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Álvaro Castillo Monge, no sé, alguien más si se me escapa. Yo creo que habrán unos 8 candidatos. Pero digo, de los que hasta el momento se escucha. Entre ellos, ¿con quiénes podrías decir que sientes afinidad? He conversado con el Juan Manuel. Me cae muy bien. El viernes estábamos en la discoteca de un amigo, ahí conversamos un poquito. Y con él, digamos, he tenido ya una relación desde hace mucho tiempo, respetuosa, y yo creo en esa diversidad, ¿no? De ahí lo otro es parte de lo mismo. ¿Con quién nunca estarías? Con Pozo, nunca. A propósito, yo te he escuchado algunas objeciones en torno al manejo de la Universidad Técnica del Norte. Sí, yo creo que esa es parte de... Ayer conversaba con un empresario que me hizo una reflexión interesante, cómo las universidades públicas, como la UP, como la UTN, han generado estas empresas públicas que son sumamente interesantes, pero no hay una gestión transparente, eficiente, que realmente aporte al desarrollo local. Y ahí yo creo que hay mucha discusión para reflexionar sobre lo que ha sido la UTN, ¿sí? Es más de lo que... O sea, la UTN es el control C, control V de lo que hace Castillo con su hijo, pues. Eso es una realidad. Y eso también debería discutirse desde la academia, desde los jóvenes, desde los estudiantes, desde los profesores. A partir de lo que señalas, ¿cómo te imaginas que sería una alcaldía de Lucía Pozo? Con doble pagos. Más o menos así como lo han hecho. Creo que
Ese sería el ejemplo. Te da un poquito de risa lo que digo. Es que es la verdad, es la verdad. Entonces, son lo mismo, Juan Manuel. Son lo mismo. Quizás algo pasó en los negocios de la política que no están hoy juntos. Que quién sabe que más adelante se hagan de a buenas. Ahora, pero ahí viene lo que tú decías. Soy un hombre de principios. Soy un hombre con una posición muy clara de la ciudad, del país. Y en política hay que tener esa claridad también. Y esa misma claridad, yo he sido crítico a gente de la Revolución Ciudadana, pues, que no comparto para nada. Por eso no corrimos también por ahí. Pero en esa misma posición y principios hemos tomado posiciones, por ejemplo, en la consulta popular. La vida, Juan Manuel, la naturaleza. El mundo hoy está al borde y en el 2030, punto de no retorno. Hago ahí una cuñita, vean el documental Hope, que nos muestra qué es lo que está pasando en el planeta y qué alternativas tendríamos. Desde lo local tenemos que avanzar hacia eso. ¿Qué pasa si se muere Yaguarcocha? No se ha ejecutado el plan de manejo integral, que es un acierto de Escaco, por ejemplo, que se lo aprobó en la administración de ella. No han ejecutado ese plan, lo que realmente dice la técnica, la ciencia. Hacia eso hay que avanzar. ¿Y esa ciencia dónde está? Está en la técnica, está en la católica, está en la Uniandes. Ese es el ecosistema que hay que construir desde una administración municipal. Eso no es ideología, eso es gestión. Y lo que hemos demostrado a través de los años, en los proyectos, en los eventos, en la relación con empresas, es gestión. Tengo mi proyecto Una Bici, Una Sonrisa, que ahí, que me perdonen, hago una cuñita. Impulsamos economía circular. Estamos ya en Quito, hemos llegado a Altena, estamos en Tulcán, hemos llegado también a Tacames. Esa es nuestra carta de presentación. Porque a diferencia de quienes quieren ir a la alcaldía, que eso es la democracia y lo respeto, todas las personas que me has mencionado son grandes rivales y en una competencia como es la candidatura a la alcaldía, a ninguno podemos menospreciar, pero nosotros tenemos esta diferencia, que no hemos vivido de lo público. Y esa va a ser una de nuestras cartas de presentación. Y lo otro, pues, ya la gente decidirá en democracia y también dependerá del trabajo que cada uno haga. Porque, insisto, esta es una competencia democrática y hay que vivirla con esa ilusión, con esa emoción, con esa fuerza también, ¿sí?, que entrega a la gente la presencia y la necesidad de un gran plan para poner a esta ciudad en los ojos del Ecuador, del mundo. Este es el gran referente de Latinoamérica para una ciudad de deportes extremos. Para ir cerrando, en razón de tu edad, desde la perspectiva ciudadana, ¿tú tienes una idea más cabal de la alcaldía a partir de quién? Yo pienso que... ¿Pablo Jurado? Mi conciencia política nace por ahí 2009, 2010. Iniciaba Martínez, poco, digamos, recuerdos de la alcaldía de Jorge Martínez. Okay. Y ahí venía también emergiendo la figura, el liderazgo del alcalde Castillo, ¿no? Okay. Si tuvieses en 2 o 3 palabras que identificar a cada administración, Jorge Martínez. Mucha planificación, poca ejecución. Álvaro Castillo. Clientelismo. Andrés Caco. Un fracaso. Ha sido Juan Fernando Arias. Esta es la primera de seguramente algunas que vendrán después. Diálogos que, en definitiva, lo que procuran es incentivar un debate político desde la inclusión, desde la seriedad, desde el pluralismo y el respeto, tratando de que la ciudad, la provincia, profundice la discusión sobre temas que son sustanciales para la vida de todos. Les esperamos la próxima semana.